Hola, la reflexión de hoy la he titulado Europa libre de paraísos fiscales. Dejemos estar lo que hay fuera de Europa. Aquí tenemos suficiente trabajo para ver qué está pasando y cómo se puede evitar. Ten en cuenta que nosotros, la ciudadanía, no lo vemos. Algunos ni lo quieren ver, pero ellos sí. Veamos quiénes son ellos. Dicen que en Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos atraen numerosas empresas multinacionales con su política de rebajas impositivas. También les llaman jurisdicciones no cooperativas. Formas ocurrentes de ver la cosa. Pero es que aún hay más. Hay territorios que están en Europa y que no pertenecen a la Unión Europea, como Suiza, Andorra, Gibraltar, Mónaco y otros países. No es cuestión de rebajas impositivas a empresas multinacionales, sino de dar opacidad a cualquiera que tenga algo que ganar en relación con el dinero. Y ahora veamos el origen de ese dinero. Por supuesto que viene de la corrupción. Políticos, iglesia, drogas, prostitución, empresas, grandes fortunas. En definitiva, el dinero sucio. No importa el lugar, el origen, en que se haya estafado o enriquecido irregularmente. Importa el tenerlo a buen recaudo y no pagar sobre él. La cuestión es simple. ¿Tienes dinero que no quieres que nadie te controle? Pues está claro. Habla con un buen asesor fiscal que ya tiene pensado en qué lugar lo va a meter. Y claro, ahora no hace falta la presencialidad para depositarlo, pues a través de una maraña de artilugios informáticos se hace llegar a su destino, el paraíso, lejos de cualquier curioso y a salvo de impuestos. Y ahora veamos quién está detrás de todos estos países. Es la gente poderosa de este tiempo. Son ellos y sus lobbies los que están haciendo sus leyes. Un entorno propicio para los intereses de los que están casi arriba y que necesitan este orden, el mundial, para que todos los poderosos puedan comer de la misma sopa. Ya puede la Unión Europea reindustrializarse, hacer algo para impedir el cambio climático, reforzar la unión o la misma justicia social. Todo eso puede ser bueno para ella, pero mientras no se haga algo para evitar la opacidad del dinero, aunque solamente sea en su territorio, no se hará nada. Hay muchas formas de hacerlo, principalmente con la legislación, negociación y la presión dentro y fuera de la Unión Europea. Si no empezamos por ahí, nunca se logrará acercarse a la justicia social en la que este capital está ahora bien protegido. ¿Y qué quieres que hagamos los de abajo del todo? Podría decirme alguien. ¿Qué podríamos hacer contra todo lo que los más poderosos han ido construyendo para ellos y en contra nuestra? Y entonces yo le pregunto, ¿quieres ser de esos descabezados llenos de odio que van asesinando a mendigos sin hogar en nombre de la patria? ¿O acaso eres tan egoísta que cobrando 10 miras hacia abajo y ves lo rico que eres y no miras hacia arriba a los que tienen 100, que encima de saber cómo lo han conseguido? Estoy seguro que si sumamos todo ese dinero y lo repartimos, seguro salimos a 30 y además con 4 horas de trabajo al día, lo suficiente para vivir. Pero que no se nos olvide, ¿cómo se va a conseguir si los mismos políticos están a la orden de los verdaderamente poderosos y son tan corruptos como ellos? Habría que dar una drástica vuelta de timón, comenzando por nuestros representantes en la Unión Europea, para comenzar
con esa larga y ardua tarea. Hasta la próxima reflexión.